Señores, bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso. Seguimos compartiendo la palabra, reedificando el altar en ruinas. Seguimos como siempre, hoy le traemos un tema muy importante como todos. Me llama una hermana y me dice, continuamente me lo dice, varón, estoy en mi congregación y me tienen como decimos acá en Dominicano, en República Dominicana, me tienen al garete, porque me están exigiendo las ofrendas y los diezmos. E incluso si no lo llevo, me llaman a la oficina en disciplina y me amonestan y me corrigen y me dicen que, o sea, digo, wow. Entonces yo hoy vine con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a seguir desenmascarando a estos pillos, porque no hay otra manera de decirle pillo, claro. Gloria a Dios. Yo vine en el nombre de Jesús a terminar de desbaratarle el negocio. Como Jesucristo lo dijo en algún momento, mi casa de oración será llamada, no cueva de ladrones. Hace un tiempo grabé un tema que estuvo enfocado en las ideas reformadoras de Juan Calvino, que habla sobre el papel, la labor social de la iglesia. Eso se ha descuidado. La iglesia no conoce lo que es la labor social y se le da mala interpretación. Lo que existen es fundaciones y estas fundaciones están vinculadas a la labor espiritual, pero ni siquiera ellos mismos saben qué pie están parados. Yo vine a desenmascarar, yo vine a tumbar el negocio. El negocio que yo tengo se lo voy a terminar de tumbar en el nombre de Jesús. Y vamos a edificar a esa hermana y a todos los miles y miles que verán esta disertación. Oh, gloria a Dios. Invitamos al Espíritu Santo para que nos esté guiando, nos esté instruyendo y nos esté revelando lo que se esconde detrás de cada una de estas acciones incorrectas de estos hermanos que operan bajo un esquema de codicia, violentando los mandamientos de Dios. Aleluya. En el canal hay varios temas. Habla del diezmo y las ofrendas bíblicas, habla de la ofrenda contaminada. Tengo temas que es relacionado con lo que es la ofrenda que agrada a Dios. Habla del principio de la honra, el principio de la honra y la manipulación. En fin, un sinnúmero de temas vinculados a esto. Y el principio de las primicias bíblicas, pero también el tema de los votos bíblicos. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Solamente tienen que bajar y buscar. Que ustedes se van a encontrar con todos estos plato que he preparado de parte de Dios para ustedes, para restaurar el altar en ruina. Por la sencilla razón de que para presentar sacrificio es menester o necesario que nuestro altar se encuentre en óptimas condiciones, porque Dios no recibe sacrificio en un altar de cualquier manera. Debe estar edificado sobre la base de la revelación por el Espíritu Santo que Jesucristo nos instruyó. Cuando le preguntó a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy, Pedro? Él le contestó, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista o algunos de los profetas que resucitó de los muertos. Y ustedes que son mis más allegados colaboradores, ¿quiénes piensan ustedes que yo soy? Pedro, como tenía el radar prendido, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa base, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa base, esa roca sobre la cual el Señor dijo que iba a edificar su iglesia? El fundamento de apóstoles y profetas, la revelación traída por el Espíritu Santo. En una iglesia que no está ese diseño, que no se conozcan los 5 pilares, los 5 ministerios pilares para edificar específicamente el ministerio apostólico, el profético, gloria a Dios, yo creo que está cojo el asunto, porque ellos son los que traen la revelación y son los que traen la palabra de edificación. Ellos son los que traen la abundancia de palabra para restaurar, para edificar a la iglesia. Por tanto, el diseño de la naturaleza divina en cuanto a aquel liderazgo ministerialmente hablando se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que dice, a uno puso Dios primeramente apóstoles, profetas. Eso no está ahí por estar, es que obviamente el ministerio apostólico y profético tienen unos diseños de restauración, de edificación, porque son la gente que traen los diseños del cielo y establecen y edifican el reino de Dios. Además dice pastores, maestros, evangelistas, etc. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la medida de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. El tema de la disertación de hoy, hermano, como le dije, va a llevar como tema, ¿dónde poner mis ofrendas y mis diezmos o cualquier tipo de contribución? ¿Dónde poner mis diezmos? ¿Dónde presentar mi sacrificio? ¿Dónde presentar mi sacrificio, diezmo y ofrenda? Acompáñenme 30 o 40 minutos para analizar este tema en el nombre de Jesús. ¿En qué lugar debo poner mi sacrificio? ¿Ante qué sacerdote?
¿Ante qué iglesia o sacerdote, o está presidiendo cualquier sacerdote, dígase pastor o profeta, ante qué lugar, en qué lugar debo poner mi sacrificio? Dígase más bien primicia, diezmo, ofrenda, ayuno, oración. ¿Ante qué lugar debo congregarme? Bendito sea Dios. ¿Ante qué sacerdote llevaré mis ofrendas, mis sacrificios? ¿A qué lugar? ¿Estará Jesucristo recibiendo todos los sacrificios que se le llevan ante un templo hecho de mano de hombre, presidido por hombres humanos? ¿Estará Jesucristo recibiendo, estará el Padre recibiendo todo tipo de sacrificios de cualquier mano? Creo que no. Gloria a Dios. ¿En cualquier altar se puede ofrecer sacrificio? Póngale una N y una O grande ahí. No. En cualquier altar no se puede ofrecer sacrificio. Se lo voy a demostrar por la Biblia. ¿Recibe Dios la ofrenda en un altar equivocado o contaminado de avaricia o de codicia? Póngale un no grande. Dios no recibe sacrificio en un altar equivocado y contaminado y en ruina. Eso es mentira. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dijo en algún momento a los discípulos que estaban, y dijo, mire, si tú te acuerdas que en el altar, tú vas a llevar tu ofrenda, en el altar te acuerdas. Óigase bien la convicción del Espíritu Santo. Te acuerdas porque el Espíritu Santo nos guía. El papel del Espíritu Santo nos convence de que allí tú tienes algo contra tu hermano para que no eche la ofrenda en esa situación. No la eche, dice el Señor. Primero ve y arréglate con tu hermano. Pide perdón. Estoy parafraseando. Y luego que tú te pongas de acuerdo con él, echa la ofrenda. O sea, hay una característica en cuanto a los sacrificios, que obviamente se debe estar limpio de mano y puro de corazón para que puedan ser gratos ante la presencia de Dios. Recordemos la historia de dos hijos, de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y uno llevó del fruto de la tierra, ofrenda, de las primicias, y otro también dice que uno llevó oveja y otro llevó el fruto de la tierra, y que Dios le agradó más una ofrenda que la otra. Ahí vemos la disyuntiva y la característica que deben tener la ofrenda para que puedan ser aceptadas ante Dios. Si extrapolamos esto hoy al sacrificio de Cristo, es lo mismo. Es lo mismo porque verdaderamente, en el fondo, Dios está esperando que tu vida, tu templo, tu accionar, tu comportamiento, tu conducta esté alineada a la voluntad de Él y que tú seas un hombre o una mujer que esté limpio de mano y puro de corazón. Que no tenga tu corazón, tu alma corrompida por nada en este mundo. Debe estar en santidad para que ese sacrificio pueda tener un significado delante de Él. Y el Señor pueda responderte en función de ese sacrificio. El asunto de la bendición para los hijos de Dios es un asunto meramente espiritual. Es un asunto 100% espiritual, que está conectado a acciones humanas. Yo le invito a que ustedes vean en el canal los milagros de Dios y las acciones humanas. Ese es un tema también. ¿Escucha a Dios a un sacerdocio corrupto? La pregunta sería, o la respuesta sería, Él lo escucha, más sin embargo no le responde. Porque se puede cansar durante los 365 días del año de hacer plegaria, más sin embargo nunca va a recibir respuesta. La Biblia dice en el Salmo 37:4 que a aquellos que viven una vida de intimidad delante de la presencia del Señor, Él le concede todas las peticiones de su corazón, pero a los íntimos, a los que viven en intimidad, a los que viven buscando su presencia, su rostro, a los que andan en santidad. Y a los justos, dice el Señor en un proverbio, yo creo que en el 21, a esto le concede Dios todas las peticiones de su corazón. Oiga, ¿a quién es? A los justos, no a los injustos. Eso es que tú ves que tanta gente se cansan de orar y llamar y tocar y no reciben respuesta porque en esas condiciones de una vida que no es de santidad no puede Dios responder a una persona totalmente corrompida o descuidado de la presencia de Dios bajo los deseos de la carne, bajo los deseos engañosos de la carne, como dice Jeremías 17:9. Próxima pregunta, ¿podrás tú ser bendecido y Dios abrirte puertas a través de un manto corrompido? Para los que tienen manto pastoral, manto profético, manto apostólico. Yo me congrego con el apóstol fulano, pero el apóstol fulano es el único que prospera él y tú ves que tienen 10 años y los hermanos viven en la misma situación, todo estancado. ¿Qué es lo que pasa? Y el tipo tiene 10 jipetas de lujo en la marquesina, un yate, tiene un jet privado. No es que sea malo esto, señores, repito, no es que sea malo, Dios prospera. Y el tipo tiene una cuenta de banco y come bien y todo el mundo desbaratado y ¿qué es lo que está pasando? Fue que Dios se equivocó en la repartición de los bienes. Hay un problema que tiene que ser resuelto ahí, porque Dios bendice. Y si tú eres la cabeza principal, los que te siguen a ti tienen que ser influenciados de lo que tú portas. Si tú no eres, yo conozco
He orado por gente, señores, la gloria de Dios. Hoy, por ejemplo, hoy. Y al otro día me están llamando, varón, se abrió la puerta. La palabra que usted me dio se cumplió, llegó la bendición. Gloria a Dios. No a todos les llega de manera inmediata, porque hay bendiciones que toman tiempo y son procesos. Y Dios opera así. Pero obviamente, cuando Dios te da la autoridad, como se la dio a Pedro, que le entregó todas las llaves del reino, que lo que ate en la tierra será desatado, será atado en el cielo. Lo que él atare aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que él desate aquí será desatado en el cielo. Y lo que él ate aquí será atado en el cielo. No todo el mundo tiene esa autoridad. Aprende a descubrir quiénes son los ministros que tienen la autoridad para atar y desatar bendiciones de parte de Dios. Los que tienen esa jurisdicción. Ustedes engañar. ¿Por qué Dios le recalcó a Israel esta situación? De que tenía que prestar atención en el lugar donde obviamente debería ir a poner la ofrenda, en el lugar que él escogiera. Se lo vamos a demostrar en un verso bíblico que le vamos a dar lectura, que está ubicado en el libro de Deuteronomio capítulo 12 versículo 1 al 6, para que ustedes entiendan por qué yo hice esta pregunta como introducción, para prepararle la mente, para que ustedes vayan captando. Oigan lo que Dios le dijo al pueblo de Israel sobre lo que son los principios normativos que están vinculados al sacrificio y la ofrenda. ¿En qué lugar se deben poner? 1. Dice aquí, en el nombre de Jesús. Estos son los estatutos y decretos, de Deuteronomio 12, 1 al 6. Estos son los estatutos, decretos. Agarren toda esa palabra y ajúntenla. Que hay gente que no sabe lo que es un estatuto ni un decreto. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tome posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Estamos hablando de promesa, la tierra productiva. Dice acá, no destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis le sirvieron a sus dioses. O sea, tú no debes tener misericordia de esa gente. Si Dios te dice destrúyelo, destrúyelo. Cuando Dios te mande a herir, destrúyelo. Dice, destruiré enteramente todos los lugares donde esas naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, estamos hablando de brujería, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Sigue diciendo en el verso 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis la sepultura de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Verso 4. No haréis así Jehová vuestro Dios, no haréis así Jehová vuestro Dios, sino, oiga esto, verso 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. La pregunta que yo me hago, y era que de todas las tribus Dios escogió una para que allí fuesen todos a presentar los sacrificios. Gloria a Dios. ¿Qué tenía de especial esa tribu? ¿Por qué Dios escogió esa tribu para que vayan allí a todos a presentar los sacrificios? Dice Dios en el verso 6, allí llevaréis vuestros holocaustos, 1, agarren la palabra holocausto, vuestro sacrificio, 2, vuestro diezmo y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Se lo voy a repetir. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, o sea, no en todas las tribus usted podía ir a presentar sacrificio, porque hay gente que dicen que son sacerdotes, hay gente que dicen pastores y no son pastores, lo que son el lobo disfrazado. Hay gente que dice que son profetas y no son profetas. Hay otros que dicen que son apóstoles y no son apóstoles. Aquí el Señor te está diciendo, mira, yo soy quien establecí el diseño en la tierra. Así como dice 1 Corintios capítulo 12, que aún no puso Dios en la iglesia. Entonces, a esos ministros autorizados por mí, preparados por mí, es que tú debes ir a presentar el sacrificio, porque a ellos yo lo constituí y lo nombré. Gloria a Dios. Dice, el lugar que yo escogiera, dice Jehová, de entre todas las tribus de Israel. O sea, tú debes ir a presentar el sacrificio ante los elegidos por Dios, para poner allí su nombre para su habitación. Esa buscaré, dice el Señor, esa tribu tú buscarás, y allá iré. No es donde tú quieras presentar sacrificio, tú no te debes congregar donde tú quieras, es donde Dios te dirija y te mande. Allí llevaréis vuestros holocaustos, dice el Señor, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ay, Padre amado. Vamos a tratar de interpretar esto a la luz del Espíritu. Le decía la pregunta que me quedé. ¿Por qué Dios le recalcó esto a Israel, que debían ir allá donde el lugar donde él escogiere? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya Dios para cada uno de nosotros
tiene preparado un lugar para su habitación, para su morada, para descanso, para alimento. Dios tiene un pasto, porque dice la Biblia, habrá un rebaño, una vez hay un pastor que le guiará a usted. Y cogeré pastores conforme a mi corazón. Y yo, gloria a Dios. Que tendrán temor delante de mí. Allí comeréis y beberéis y tendréis descanso. Cuando tú sientas que tú no tienes descanso en un lugar, que cada día tú sigues atrasado, que tú no prosperas, que tú no avanzas, tienes 10 años en eso, 20 años diezmando y ofrendando y tú no ves resultados, pero hermano, no te dejes engañar. Estás en el lugar incorrecto, estás con un maestro incorrecto, estás con un pastor incorrecto, estás alimentándote de una fuente contaminada. Yo, gloria a Dios. Por eso Dios le recalcó este punto tan importante. Eso se llama dirección y guianza, instrucción divina por el mismo Yahweh. Por eso le dijo en principio, si ustedes atiendan atentamente mi voz, no solamente lo que está escrito, sino que tenían que depender de la voz del Espíritu de Dios, de la voz de Dios, para que fueran dirigidos y guiados al lugar que Él le mandara a hacer su voluntad. Por eso le recalcó y fue enfático al decirle, si ustedes atienden mi voz. Entonces aquí le estaba diciendo, miren, no es a la tribu de Benjamín, no es a la tribu de Judá, no es a aquella tribu, es a esa que ustedes tienen que ir a presentar los sacrificios, o sea, la que más se consagre, aquella que fue elegida y establecida por mí para ofrecer los sacrificios. ¿Por qué le dijo Dios a Aarón? Le dijo Dios a Moisés, mire, establece a Aarón como mi sacerdote y a sus hijos. Es que ellos eran los que tenían la calidad y la capacidad y la autoridad dada por Dios para recibir ofrenda, para recibir sacrificio. Era un grupo de delincuentes, y tengo que decirlo así, porque eso no hay otra forma de llamarlo, que se autoproclaman que ellos son ministros del Señor y viven recibiendo cosas, pero ellos no están autorizados por el cielo, no tienen respaldo del cielo. Gloria a Dios. ¿Se puede llevar diezmo, ofrendas, primicias, votos y sacrificios a un altar en ruina? No, no, jamás. No te prestes a eso. Está perdiendo, está echando lo tuyo en saco roto. Nunca va a tener resultado. Se lo va a comer el saltón, el revoltón y el saltón. Va a trabajar mucho y no va a recibir nada, que fue lo que Dios le dijo en un momento a través de un profeta al pueblo de Israel. Todo lo que ellos trabajaban se lo llevaban, se lo comían las plagas, porque estaban bajo una maldición. ¿Dónde dice Dios se debe llevar el sacrificio? ¿Dónde dice Dios que se debe llevar el sacrificio? Al lugar que Dios escoja, porque Dios habla. Usted puede que tenga 10 años diezmando y ofrendando, llevando primicias y haciendo votos y nunca ver resultados. ¿A qué se debe eso? Usted obviamente está presentando el sacrificio en un lugar equivocado y en vez de bendecirlo, usted lo está maldiciendo, porque la fuente está contaminada, así como suena, simple y llano. No le busque 1000 patas al gato, como decimos acá en Dominicana. Esa es la respuesta. Bendito sea Dios. Entonces, si yo sé que en una iglesia los líderes están corrompidos, como el sacerdocio corrupto allá del tiempo de Elí, donde Dios eliminó a los 2 hijos y a él también porque se corrompió. Si yo sé que los líderes están corrompidos por codicia, dicen muchos, no, usted debe seguir llevando los diezmos y la ofrenda, aunque ese pastor esté mal, aunque ese ministerio esté caminando torcido. Pero por Dios, hazme el favor. Hoy no dice la Biblia que el que se deja guiar de un ciego va a buscar al hoyo. Y yo me voy a insistir y me voy a desgastar la vida llevándole diezmo y ofrenda y contribución a un pastor, a un grupo de líderes que no saben administrar los bienes de Dios, que no saben administrar la multiforme gracia de Dios. Pero yo estoy sembrando en saco roto, yo nunca voy a ver de eso. Yo lo que estoy es recibiendo maldición de esa fuente, porque esa fuente no es la fuente correcta. Si yo sé que en la iglesia los líderes corrompidos por codicia, si yo sé que los líderes están corrompidos por codicia, ¿debo seguir presentando sacrificios en ese lugar a Jehová? No. La respuesta es no, cerrar. No. En la Biblia hay principios que nunca han sido practicados por iglesias enteras y organizaciones, puesto que no lo enseñan. A ellos no les conviene esto. Pero seguimos desenmascarándolo y edificando el altar de Jehová en el nombre de Jesús, para que se le termine de caer negocio. El asunto de los diezmos y las ofrendas es un tema delicado, como me dijeron una hermana. Una ofrenda en obediencia quita maldiciones. Y una ofrenda contaminada siembra maldiciones. Es un acto profético vinculado a la dimensión espiritual. Es un acto meramente profético vinculado a la dimensión espiritual. Hoy Dios dice, probadme en esto. O sea, cuando tú caminas en integridad y en obediencia,
Por eso se lo dijo a los israelitas, Deuteronomio 17 creo que fue. Vendrán toda la bendición y la alcanzarán. Ustedes serán benditos en la ciudad, benditos en el campo. Si atienden atentamente mi voz. ¿Cuál es la voz? La guianza a través del poder del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Si tú no tienes voz dentro de tu corazón, dentro de tu ser, es posible que ya la voz te la apagaron o tú la descuidaste y ya tú no eres guiado por Dios. Tú eres guiado por la tiniebla y por tu propio deseo. No estás agradando a Dios. Y si no te arrepientes, te pierdes también. Gloria a Dios. Y así mismo es mi siervo, me dice el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El asunto de los diezmos de la ofrenda es un asunto delicado. Discernimiento, entonces, hay que tener por medio de la palabra y por el poder del Espíritu. No solamente tener palabra. Hay mucha gente muy cargada de palabra. Hay gente con mucha homilética. Hay gente con mucha teología. Hay mucha gente con muchos intelectos. Y te buscan las raíces hebreas y te buscan te dominan todos los idiomas, pero no tienen revelación para edificar a nadie. Gloria a Dios. Por eso se nos manda incluso, el asunto es tan delicado, se nos manda a pagar incluso los impuestos al gobierno civil. La honra es sinónimo de obediencia. Pero hay algunos que la apagaron al Espíritu Santo a través de una impartición doble. Una, primero de palabra de mentira manipulada y luego un fuego extraño donde te bloquearon la sensibilidad que tú tienes, tu espíritu, y tú sentiste de que Dios te habló, incluso hasta te hicieron llorar. Te engañaron por muchos años, hermano. Te engañaron. Yo soy de los que digo que no creo en un líder bajo codicia. Puede fluir y despertar. No puede fluir y despertar a nadie, y mucho menos transicionarlo. Más bien fuego extraño y duda y confusiones reciben las personas. Manipulan y llevan los sacrificios con miedo. Eso mucha mente se da. Porque en algún momento lo acusaron desde el altar diciéndole que si tú no diezmabas o ofrendabas tú ibas para el infierno. Un esquema de manipulación. Un esquema de manipulación diabólica. Eso es un espíritu de engaño y de error y de codicia que opera en la vida de esos ministros. Eso enseñan la mayoría, algunos de los ministros, la mayoría de esos líderes corrompidos. Muchos son engañados por no tener el Espíritu Santo activo, por dejar apagar sus lámparas, por dejar apagar el altar, por de cuidar la presencia. Por descuidar la presencia son engañados, me dice el Señor en esta hora. Están cautivos y en cautividad. Van ellos mismos cautivos y llevan en cautividad a otros. Abre que por la perdición. Gloria a Dios. Señores, aquí hace varios años donde Dios me preparó, en el lugar donde Dios me envió a prepararme. Fue un entrenamiento muy arduo. Dios me reveló en ese principio a través de una gran visión todo lo que estaba ocurriendo con relación a este tema de los diezmos y las ofrendas. Yo no lo pude entender de una vez, para poderlo digerir yo tuve que durar muchos años en mi proceso. Y más adelante ya el Señor me dio el entendimiento completo de todo esto relacionado con este tipo de sacrificio. Cuando yo me di cuenta de todo lo que se estaba haciendo, de toda esta corrupción generalizada que había, digo, Señor, ¿y qué es lo que pasa? Y yo veía que yo siempre estaba estático y se me abrieron frente por estar clamando. Supe durar hasta 20 y 30 días de ayuno, clamando por la iglesia y por las mismas hermanos, por las hermanas. Cuando llega un momento que yo me puse a profetizar, donde Dios me sacudió, señores, me dejaron casi 3 años, 4 sentados en el banco, yo lleno de unción. Digo, ¿y qué fue? Pero Dios me movió para que no pusiera un peso más nunca. Más nunca. Porque, señores, a veces esos pobres hermanitos que bajo esa esquema de manipulación le roban todo lo que tienen. Y esos pobres hermanitos cuando caen en cama, cuando tienen alguna necesidad, nadie se acuerda de ellos, ni lo visitan, ni oran, ni nada. Gloria a Dios, se lo están engañando. Con esa situación que me sucedió cuando Dios me preparó en ese lugar, Dios lo probó a todos los ministros conmigo. A ellos me dijo uno de los hermanos, mira, Dios le dio una orden a ellos, a los líderes de la iglesia, de que le dieran a Dios primero. Y se negaron toda la mayoría. Pero Dios sabe lo que va a hacer, me dijo el varón. Se le dio una orden de que me honraran. Yo duré varios años metido en mi desierto. Todos me dejaron solo cuando llegó la prueba. Más de 20 años tienen por construir un templo, una casa de oración, y no han podido. Comenzaron y no han podido terminar. Porque están en desobediencia, en ruina. Gloria a Dios. Pero así hay muchos descalificados bajo un juicio. Por la desobediencia de ellos, por su desobediencia,
Dios le hace la promesa, pero todas las promesas de Dios son condicionadas, incluyendo la salvación. Si no obedece, olvídate que Dios no te va a premiar. El Señor siempre me dice, es a los fieles que voy a premiar. Yo, soy el Dios de justicia y premios a los fieles. Fíjese bien que ellos empezaron y no pudieron construir el edificio. Ahí está detenido en ruina. Las mismas ovejas, la mayoría se fueron, vinieron gente nueva con 2 o 3 y hicieron una ruina porque no tienen un altar edificado bajo los principios normativos del Señor, y Dios hablándole hoy, mañana, y pasa un año y viene, y siempre bajo el mismo esquema de desobediencia. Yo decía que acá en la República Dominicana he conocido muy pocos hermanos que saben honrar a Dios de manera correcta. He conocido muy pocos. Y una hermana que tiene un ministerio por las redes sociales, que habla de economía y de finanzas y todo eso, de allá de Brasil creo que es. Ella dijo que más del 90% de los hijos de Dios en América Latina caminan en pobreza y otros hasta en miseria. Parecen mendigos porque no les enseñaron a honrar a Dios en esa área. Se les enseñó solamente a que ellos tenían que donar, y con eso lo que hicieron fue que le quitan lo único poco que ellos tenían, la única semilla que el Padre le dio. Ellos nunca le enseñaron a sembrarla, a multiplicarla, sino que ellos se la quitaron. Gloria a Dios. Nunca le enseñaron a sembrar en terreno fértil. No se le enseñó a multiplicar, a ahorrar, a invertir. No se le enseñó a ser sabios y justos en su negocio. Se les enseñó solamente a donar. Lo robaron, hermano. Lo robaron. Los codiciosos se hicieron más ricos y los ignorantes más pobres. Y un montón se descarriaron y perdieron la fe en Dios porque dijeron sus oraciones nunca fueron oídas. El diablo los engañó a través de estos líderes. Gloria a Dios. Solamente le interesa la lana de las ovejas. La Biblia dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia es un pecado que ha traspasado los corazones de montones de líderes en esta misma generación. Y ya, como ustedes podrán saber, las profesiones por la red, Dios los ha descalificado y los ha enjuiciado. Y tienen que arrepentirse. Ellos saben quiénes son. Sus nombres están rodando por las redes. Dios me dio los nombres. Y vienen más. En una iglesia que todo el mundo está en ruina, y el pastor, a excepción del pastor, con 3 vehículos de lujo, un yate, villa de lujo, mansiones, y hasta un jet. Hermano, pero usted tiene que ser sabio y entendido. Usted tiene el año entero diezmando, o tiene 5 años diezmando, y ofrenda, usted nunca manca. Mire a ver qué es lo que está sucediendo, porque y fue que Dios se equivocó en la partición de los bienes. O las promesas nada más le llegan al líder principal. Señores, ustedes deben entender que hay una mala administración, hay codicia, hay fraude, hay robo. Ahí no está Dios, salga de ahí, pero de rápido. Salga de ahí y no se ponga a pedir tanta consulta, a pedir tanta confirmación. Dios lo está guiando a usted está viendo. Lo que está en la vida no necesita espejuelos. Hay que sembrar en tierra fértil, hermano. Hay que sembrar en el lugar que Dios escoge, donde hay gente seria, donde están los verdaderos siervos de Dios. Así como Dios levantó la iglesia en Antioquía, dirigida por hombres serios, que fue tanto así que Ananí y Zafira intentaron esconder un asunto de un voto y una promesa que habían hecho, y Dios lo mató en presencia de ellos. Así Dios está levantando la iglesia nuevamente. Si usted se deja engañar en estos tiempos porque quiere, porque yo sé que el espíritu profético de restauración y edificación, el espíritu de Elías, el mismo espíritu con el cual Dios le levantó a Moisés, que le entregó el báculo, así mismo Dios ha venido levantándonos a muchos en estos tiempos para guiar a la iglesia. Y estamos soltando estos mensajes de parte de Él. Debe aprender a honrar en el lugar correcto y en el lugar que Dios te mande, a los siervos de Dios que están establecidos y que Dios los ha establecido en la tierra para que hagan este tipo de cobertura. Para que la semilla no se pierda, debe sembrar en el terreno fértil y a través de los verdaderos siervos de Dios. Y el Espíritu Santo le va a dar el discernimiento. Han adulterado la palabra y han manipulado la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios para no caer en esos engaños. Pedirle al Espíritu Santo te dé la revelación de un espíritu, un entendimiento nuevo cada día, y te dé la revelación de la palabra. Si te exigen el diezmo, la ofrenda, la primicia o los votos, despierta el bombillito en tu mente y reflexión, hermano. Y para eso yo te voy a poner un concepto aquí, para que tú te lo grabes, no lo borres más jamás, para que tú te quedes este concepto. Mira, cuando te están exigiendo diezmo y ofrendas, semillas, votos, ofrendas famosas, ofrendas especiales, que a veces recogen ofrendas 2 y 3 veces. Escucha esto.
y te lo están exigiendo y te llevan a la oficina exigiendo y te ponen en disciplina y dicen que tú no puedes operar porque si tú no cumples con esos requisitos, tú no eres apto para operar en la dimensión sobrenatural o espiritual, porque tú no tienes testimonio, te dicen y te ponen en disciplina, usted no puede ser líder y te quitan. Eso es una dictadura. ¿Qué es una dictadura? Es un régimen de gobernanza donde por la fuerza o violencia se concentra todo el poder en una persona, en un grupo u organización de líderes y se reprimen los derechos humanos y las libertades individuales. Operan siempre bajo el despotismo. O sea, a mí no me importa, a mí lo que me interesa es el bienestar mío propio y usarte y lanzarte como si fuera un objeto a la basura. Eso opera, cuando se hace eso en la iglesia, ya la iglesia se corrompió. No importa que sea pastor, apóstol, profeta o quien sea. Yo no digo con eso que no hay que dar, sí hay que dar, hay que honrar, hay que contribuir, hay que ofrendar. Y si usted siente dar una ofrenda, empezar, hágalo. Pero en el Señor esto se hace voluntariamente, por amor. Si la iglesia imita el esquema de gobernanza del mundo, entonces se ha corrompido. La iglesia debe ser gobernada por el Espíritu de Dios y los líderes que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y le voy a plantear esto que le voy a leer acá. Oiga, lo que yo he visto, y eso se debe obviamente a la falta de credibilidad en los ministros de Dios, porque el mismo Dios pone en el corazón de muchos, incluso hasta impíos que hablan de la iglesia, porque esos ministros que se han desviado de la fe, que están en apostasía, lo que han hecho es que lo del mundo, obviamente, se le vaya la fe y no crean en Dios, ni que Dios existe. Falta de credibilidad en esos ministros. Entonces, la labor social de la iglesia, que yo entiendo que eso se descubrió hace mucho. He escuchado de hermanos que me han dicho, incluso gente que no conocen a Dios, y yo fui testigo de eso varios años cuando era servidor público, gente que han sido movidos por misericordia, la misericordia de Dios, a presentar personalmente la contribución, y se preparan un equipo de personas y se dirigen a lugares de necesidad y los reparten para evitar las ayudas sean desviadas y no se le dé el verdadero uso. Eso yo lo vi muchísimas veces. Yo vi gente que tenían sus camiones, e incluso yo los recibía a donde yo trabajaba y me decía, mire, yo soy juez, yo soy esto, yo soy empresario, yo necesito hacer bien y yo quiero traerte este bienestar para los necesitados que están ahí. ¿Y cómo yo puedo hacerlo? Yo le hacía las conexiones. O sea, no se lo llevan a los pastores, no se lo llevan a los líderes, no se lo ofrendan a ningún líder, no se lo ofrendan a ellos, lo llevan personalmente porque ellos entienden que no son creíbles. Gloria a Dios. Conocí un señor, un joven pastor que se autoproclamó pastor sin estar preparado. Es posible que él fuese llamado a ser pastor, pero no estaba preparado aún. Mucha gente que se lanzan y Dios lo va a avergonzar. Y este hombre recibía ayuda de unos organismos internacionales porque él era un líder comunitario. Él utilizaba el esquema de liderazgo que tenía, de las habilidades, para proyectarse como pastor. Y lo que hacía era que tomaba estas ayudas, de todo lo que le enviaban del exterior, agarraba la mayor parte de todo eso porque los comentarios me llegaron. Y Dios me movió a reprenderlo duramente. Y él tomaba eso y lo secuestraba y lo llevaba para su empresa, lo vendía. Y de lo que le sobraba, buscaba un grupo del equipo del que lo seguían de pendejos y le entregaba lo que sobraba. Lo mejor él lo tomaba para él. ¿Usted cree que eso es un verdadero líder? Manejando la capacidad de liderazgo para lucrarse con la fe. Poner el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano. Utilizando la fe como fuente de ganancia. Las donaciones. Bendito sea Dios. Quiero recalcar además que ese fenómeno de la codicia se da en los líderes, pero también se da en las ovejas. Ovejas que Dios la prospera y muchas veces retienen la bendición y no son solidarias, no son empáticos, no aportan. Hay que darle con un bate de aluminio de 38 pulgadas para poder soltar. Y Dios tiene que sacar los chelitos del bolsillo y permitir que se enfermen porque ellos mismos abren puertas. No tienen un corazón agradecido hacia Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Una pregunta. Me hace un hermano. Ministro, ¿es lícito que el pastor de una iglesia se embolsille el diezmo? Es que el diezmo no es, obviamente, que el pastor quien lo maneja. Hay un equipo de hombres y mujeres que manejan el departamento de finanzas. Y yo le dije a él que esa parte es muy neurálgica, es muy delicada, porque obviamente hay que rendir cuenta, hay que hacer la auditoría, se debe estar organizado jurídica y políticamente, o sea, debe estar organizado el grupo. Cuando las entradas están aumentando, el grupo debe de organizarse, la iglesia debe de organizarse y debe nombrar líderes,
porque en algunos países funciona como fundación. Una hermana me dijo, no, que aquí a las organizaciones las tienen como si fueran instituciones cualquiera y tienen que pagar su contribución. Y claro, porque es una institución social. Incluso aquí en mi país, no sé en otros países, el Estado debe, como dice la norma, el Estado debe facilitarle una parte del presupuesto que se dedica para las obras sociales para ellos como religiosos, porque la iglesia es un ente de equilibrio entre la sociedad y el Estado y que obviamente tiene una labor social, por eso no lo conocen la mayoría. Lo que hacen es que montan un ministerio independiente, le dan cierta aquiescencia en la parte jurídica, pero ellos mismos comienzan incluso hasta lavar dinero a través de esos ministerios, comienzan a recibir inyecciones del narco, comienzan a recibir dinero sucio. Entonces eso da que pensar, y peor aún, reciben dinero de buena fuente, porque muchas veces esos hermanitos se despojan de manera voluntaria, pero lo de ellos está cayendo en saco roto, porque no se ve el resultado, ni ellos reciben beneficio, ni ellos reciben los milagros de Dios, pero también ellos le cierran la puerta a sus hermanitos, porque ellos están contaminados. Gloria a Dios. La ofrenda, y todo lo que nosotros dediquemos a Dios tiene un matiz, que eso es dedicado hacia Dios. Es algo dedicado hacia Dios. Los ministros solo son receptores del beneficio de la gracia divina, humanamente hablando, como una forma de retribución para que todos nos amemos uno con otro y no haya hambriento en la casa. Haya pan para el hambriento, haya albergue para el huérfano, para la viuda. Pero esa es una labor social que la iglesia debe hacer conjuntamente con los feligreses y con los que obviamente todos donan de manera voluntaria hacia Dios y con los recursos aportados del Estado. Les invito a ver lo que es el tema los milagros de Dios y las acciones humanas. Está en el canal de YouTube para que se edifiquen, hermano. Me dice otro hermano, buenas tardes, pastor, la ley del siembra y la cosecha. Muchas iglesias hablan de esta ley en la iglesia, pero uno tiene que sembrar para cosechar. ¿Qué uno tiene que hacer en la dependencia de Dios? Pero mi punto es que el mayor porcentaje de creyentes verdaderos son pobres y muy pobres. Y en la Biblia relata de Abraham, que era muy rico, Jacob y Salomón y muchos en el caso de la viuda en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es, ¿dónde radica el problema, pastor? Sencillo. El problema es que a la iglesia nunca se le enseñó a sembrar en terreno fértil, nunca se le enseñó a multiplicar, nunca se le enseñó a ahorrar, nunca se le enseñó a invertir, nunca se le enseñó a desarrollar sus potenciales para producir la riqueza, porque las riquezas obviamente están aquí, son diseños, son proyectos que Dios te entrega y tú tienes que poner tu mente a generar y dejarte guiar por Dios. Él te va a poner las condiciones, te va a entregar la semilla para que tú aprendas a multiplicarla. Gloria a Dios. Dios te da la capacidad de hacer la riqueza a través de los diseños, de la capacidad, de las habilidades, porque Él te la despierta. A la iglesia no se le enseñó eso, solamente se le enseñó dones. Traiga, pero no te enseñaron esta palabra. Gloria a Dios. Y yo le dije, vamos a dar un taller normativo sobre la administración financiera vinculada a los principios bíblicos. Esté pendiente para que se edifique, porque le estoy dando ese curso taller a todos los que deseen. Gloria a Dios. Hay que congregarse, pero no en todos los lugares. Yo le dije a una hermana, miren, hay que compartir la palabra. Al final el Señor me dio una palabra para todos los hermanos de la iglesia virtual y voy a compartir uno que otro tópico con ustedes. Gloria a Dios. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario unirse y más cuando veáis que el día se acerca. Eso es bíblico. Tenemos la tecnología, si usted no lo puede hacer presencial, hágalo virtual, porque no nos están dejando, las pruebas que vienen y las que están ocurriendo no nos están dejando otra forma que hacerlo virtual y está teniendo buenos resultados porque Dios quien fue que abrió el conocimiento para este tiempo. Gloria a Dios. Algunos hermanos entran y salen del foro sin alguna justificación. Me hace pensar en aquellos que no quieren ser guiados por Dios, que no quieren que Dios le hable, que Dios le guíe. Me hace pensar también que no desean o no tienen el interés de la palabra de Dios, ponen en poco a las palabras del Señor, no tienen carácter. Es lo mismo que cuando usted va a la iglesia presencial y deja de ir a los estudios de la palabra. O sea, el hecho de que usted se congregue presencial o presencialmente, no significa nada si usted tampoco lo hace virtualmente. Por aquí llegan los conocimientos más rápido porque aquí usted lo recibe VIP. Por ejemplo, estos contenidos, yo hago unos sacrificios extraordinarios para que a usted le llegue sentado en su casa. Y usted que sabe si quiere honrarme o no, esos son problemas suyos. Yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. ¿Ya?
Y a veces usted va a desperdiciar 2 o 3 horas en una iglesia por ahí con pastores descalificados que no tienen la autoridad, maestros que no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Y usted vaya a desperdiciar su tiempo y incluso lleva sus aportaciones. Pues entonces, yo no veo el problema que usted lo haga por aquí. Cuando alguna vez sale del redil, es herida, señores. Como le dije a un pastor en estos días, inmediatamente el enemigo lo hiere y usted no sabe por qué lo hirió. Señores, es que usted anda bajo un esquema de desobediencia, usted no anda bajo unos esquemas de poner atención a lo que Dios le está diciendo. Si usted sabe que Dios está usando un hombre o una mujer en estos tiempos para hacer un ente de equilibrio, de edificar la iglesia, de restaurar la iglesia, de abrirle su puerta, no descuide esa palabra, porque entonces usted está cuidando la voz de Dios. El principio de la cobertura y el liderazgo lo estableció Dios. Y eso es inalterable. Se puede estar fallando en cualquier área sin usted darse cuenta. Entonces se debe atender a la voz de Dios, como lo dije en principio, para poder ser guiado por Él. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes representan la verdadera voz de Dios? ¿Quiénes son voz de Dios? Hay muchos que no son voz de Dios autorizada. Hay lugares que lo que son es simple hueso seco. Y al estar así no pueden guiar a nadie. El Espíritu de Dios, como dijo una hermana, nos va a llegar al lugar correcto a recibir la palabra de Dios que nos va a edificar. No nos podemos llenar de excusas y poner obstáculos para recibir la palabra de Dios. Se debe continuamente buscar la presencia. Que el Señor nos dé la capacidad de rasgar nuestro vestido, nuestro corazón y no nuestro vestido, como dice. Hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar. Gloria a Dios. Es de la única manera que vamos a poder permanecer firmes, puros y limpios delante de Dios. Pedir perdón continuamente, santificarse, para que el Señor quite todos los estorbos. Gloria a Dios, así como dice el Salmo 51, que David reconoció todas sus rebeliones, continuamente oraba. Somos personas que necesitamos ser perfeccionados de manera continua. Gloria a Dios. Se necesita tener un corazón dócil, manso y humilde de corazón, corazón enseñable. Gloria a Dios. Algunos de ustedes se congregan, como les dije presencialmente, y están bajo coberturas pastorales, apostólicas y proféticas. Es posible que alguna de esas coberturas estén bien delante de Dios, pero también es posible que de esas coberturas estén mal, delante de Dios por la apostasía que hay. Y yo quiero decirle a ustedes que si ustedes están por esta vía, por este medio, por este canal, pues no ha sido coincidencia. Dios lo trajo para que se alimente de esta fuente. El ministerio de la predicación en la radio, la televisión y ahora en las redes sociales como tendencia casi global está teniendo su impacto. Muchas almas están siendo restauradas, educadas por el Espíritu Santo sin importar la distancia. De manera que los que quizás no tienen un pastor o un lugar donde visitar, tampoco deben de preocuparse porque no lo tengan, sea porque en su país hay una situación de valle de huesos secos. Aprovechen estas puertas, estas herramientas y congréguese y aprenda de Dios. Oren, hagan sus células en los hogares, ore con su familia, conságrese, ayune y que el Señor enderezará lo torcido en su tiempo. Usted no sabe si quizás Dios lo está llamando en estos tiempos y usted será uno de los pastores que Dios establecerá en esas naciones. Y para tener esos conocimientos usted debe beber de la fuente que obviamente el Padre nos está dando para que la soltemos para su favor de manera gratuita. El cuerpo es uno y la distancia no es obstáculo. A ustedes, les decía yo a los hermanos de la iglesia virtual, yo lo veo como un equipo de intercesores en América Latina en proceso de formación y transición. Aquí hay gente con muchos ministerios, gente profesionales incluso, gente de las artes, gente con ojo de águila, gente que dominan el área incluso de la música, que van a adorar a Dios con su voz, que serán voces proféticas en la alabanza, etc. Ministerios, intercesores, profetas, evangelistas. Y usted no sabe, quizás usted será el canal que Dios utilice para que en estos últimos tiempos podamos conectarnos y hacer un verdadero equipo de hombres y mujeres en América Latina y el resto del planeta donde podamos impactar a su nación. La agenda de todos, como le dije, la agenda de cada uno de nosotros está en la mano de Dios. Pero debemos aprender a descubrir las conexiones divinas que son puertas que Dios te abre y no desperdiciar cada palabra que Dios te dé. Porque están escasas en muchas bocas silentes porque no guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A través
de vosotros, pues Él le está ministrando una palabra a ustedes. Quiero que sean receptivos, perceptivos, que la anoten para que no se le olvide. Porque nosotros tenemos una tendencia a ser olvidadizos, oidores olvidadizos. Anótenla. Nunca se pegue, este es un consejo final, nunca se pegue de un derrotado. La Biblia dice que el que se pega del sabio será más sabio. Jesús llamó a 12 y le dijo, síganme. Si usted está aquí no es por coincidencia, sino porque Dios lo eligió para que estuviera aquí. Habrá millones que en algún momento intentarán, gloria a Dios, ser parte de vuestro ministerio y no podrán porque sencillamente no califican o Dios no lo ha elegido, Dios no lo ha seleccionado. Hay gente que dan lo que no tienen por conectar con el hombre o la mujer de Dios del momento. Esto significa puertas abiertas para tener accesibilidad a la promesa. Esta conexión es espiritual y es hermosa y es indestructible cuando usted obedece. Gloria a Dios. Mucha gente que se pegan y siguen a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, porque ellos conocen el principio de la cobertura, conocen el diseño divino de autoridad. Ellos saben que si practican eso, que el Padre trae a través de estos hombres y mujeres, el cielo se vuelve a su favor. O sea, me da lástima los que no saben escuchar y no saben perseverar y no saben honrar. Gloria a Dios. Yo soy de los que digo que me puede llamar el presidente de la República de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Y si Dios no me dice que me sienta con él a comer, olvídese. Pero soy de los que digo que cuando se trata de un hermano, hasta por iniciativa propia, yo me reúno con él independientemente de su condición y su estatus. Porque usted obviamente tiene una credencial que quizá un político no tiene. Que quizá un presidente no tiene, un rey o un millonario no tiene. Gloria a Dios. Usted además de ser evangélico cristiano, usted tiene un acta de nacimiento en uno de los tribunales divinos, donde hay unos libros donde usted y yo estamos aquí inscritos, asentados, donde dice que somos hijos de un mismo Padre. Y si hijo, coheredero, porque un hermano mayor encargado de morir por todos nosotros se entregó. En tal sentido, yo lo trataré a ustedes como Dios lo trata, como hijos dignos de respeto y de honra, no como mendigos y bastardos. Somos hermanos. Eso no tiene que ver con posición, con estatus, repito, ni nada. Por eso Jesús es el más grande, Aquellos que el Padre seleccionó para que sean sus más allegados colaboradores, le dio la potestad de sacrificar su vida al igual que Él y hacerlo merecedor de tal honor y dignidad y honra. El más grande es el servidor de todo. Quienes persiguen posiciones y el deseo de grandeza no saben que Dios es quien otorga esto a sus hijos elegidos. No depende del que quiere, sino de Dios por su misericordia. Jesús dijo, el que de ustedes se sientan en sillones especiales a mi lado no depende de mí, sino de mi Padre. Pero vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán conmigo en mi mesa como Abraham. ¿A quién no le gustaría ser usado por Dios y exhibir la gloria de Él? Habría muchas viudas en el pueblo de Israel, pero solo a la viuda de Sarepta de Sidón envió Dios a Elías para transicionarla. Así como las tinieblas e influencias se pegan y atraen maldición, así también la luz irradia y se expande y se pega a aquello que desean atrapar, aunque sea una chispa de salud divina y multiplicarla. Manténgase conectado a la fuente correcta, mirando a Cristo como la cabeza suprema después del Padre. Obedezca, sujétese y sométase, y siempre será victorioso en el nombre de Jesús. La palabra final es disponerse, sujetarse y someterse. Y es de la única manera que usted podrá aprender. Y aprender es el arte de escuchar, oír y practicar. Así que este ha sido mi mensaje de parte de Yahweh a ustedes una vez más. Para que el Espíritu Santo le esté redireccionando, le esté guiando, le esté instruyendo, le esté revelando la fuente, el lugar correcto donde usted debe presentar sacrificio. Para que obviamente no sea engañado por estos lobos rapaces que dicen ser líderes, dicen ser pastores, dicen ser apóstoles, dicen ser profetas y no lo son. Y algunos que lo fueron corrompidos, porque Dios dice en su palabra, que por haber apostatado de la fe, Él permitirá un espíritu de error para que crean a la mentira y se pierdan. Engañadores, engañados ellos y engañando a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego, sino ambos caerán al hoyo. Mi oración es que Dios te siga guiando, y que tú puedas venir a esta fuente, y que puedas consagrarte, apartarte del mal, apartarte del pecado.
Que el Señor bendiga hoy, mañana y siempre tu vida, en el nombre de Jesús. Si usted quiere ser parte de este cuerpo, de este hermano intercesores que estamos, ya habremos más de 66, 65 personas, pues les invito que si usted califica, oraremos por usted. Si quiere ser parte de este cuerpo ministerial, pues oraremos por usted para que pertenezca a nuestro ministerio. O sea, para llamarme, pues puede llamar para oración al 809-917-1432, República Dominicana. Y si desea suscribirse al canal, pues hágalo, activando la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un contenido como este, pues usted sea edificado. No esperamos nada más que sino cumplir con el deber, sentir la satisfacción de que hemos cumplido con el deber. Y lo estamos haciendo, porque estamos edificando en el nombre de Jesús, estamos restaurando la iglesia. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.